Dios les bendiga a todos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo continúe reinando en nuestras vidas. Que podamos ser ejemplo a las personas que aún no conocen al Señor. Que podamos demostrar que hay gozo por haberle conocido, que nuestras vidas han cambiado 180 grados. Sí, yo que soy alborotoso. Mira a ver si ahora. Abro por acá. Dios le bendiga. Ahora sí. A ver si este se queda aquí. Reciban un saludo de parte de los hermanos de la Iglesia de Cristo en Loíza, esperando que sea de provecho esta visita, ¿verdad? Tanto para ustedes como para este servidor. La idea es, hoy, primer día de la semana, recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es por lo que estamos aquí. Pero no solamente eso, recordarlo, ver qué la palabra me dice para que yo me anime y para que me anime a predicar esta palabra, no solamente hablando, sino con mis hechos, como un modelo que imita a Cristo. Recuerdan que Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que esta mañana yo traigo un mensaje. Hoy voy a pedirle permiso a ustedes para quitarme esto, porque en verdad me siento que me asfixia. O sea que yo no soy el único que lo dice, porque a todos les molesta la mascarilla. Esta mañana yo traigo un mensaje titulado Cristianos gozosos, sufridos y constantes. Sabemos en la historia de la Iglesia del Señor, por las tribulaciones que pasaron aquellos hombres que se dedicaban a llevar la palabra, a llevar esa palabra de bendición para nuestras almas. Esa palabra que provocaba problemas con los que decían ser el pueblo de Dios. Tanto así que sentían celo de que alguien viniera a decirle cómo tenían que hacer las cosas después que ellos habían pasado tantos años haciendo lo mismo. Y nos damos cuenta que la ley llegó cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Hizo algo tan precioso por la humanidad, en humildad y en obediencia. Siempre decimos que un mensaje que no hable de nuestro Señor Jesucristo no sirve, no vale. Porque esa sangre derramada en la cruz, como leía nuestro hermano Cacho hace unos instantes, es la sangre que nos limpia de pecado. Y estoy hablando a la conciencia, tanto a la mía como a la suya. Nosotros tenemos que aspirar a una buena conciencia. También es bueno decir que no todos los mensajes son para castigar. Hay mensajes que son para recordar. Hay mensajes que son para que nos avivemos los unos a los otros, que nos consolemos. Si hay necesidad, que podamos suplir esa necesidad. Mire, muchas veces usted se siente tan mal que con solamente una palmada en el hombro, usted mejora. Una sonrisa, un abrazo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está su familia?
nosotros debemos estar gozosos. Nosotros debemos mantener ese gozo aún en el sufrimiento, pero también debemos ser constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Usted sabe lo hermoso que es haber entendido que tenemos un amigo que nos acompaña, que nosotros a veces le damos la espalda cuando estamos en momentos de atribulación. Y recuerde que la tribulación es lo que atenta con la vida del ser humano. Cuando algo atenta contra su vida y contra su físico, su ser, su existir, usted está siendo atribulado. Aquí el apóstol Pablo habla, porque es él quien escribe a los romanos, de su experiencia vivida. Vamos a leer una de ellas, de tantas que tuvo, para que veamos cómo aquellos hombres estaban en tribulación. Dice Hechos capítulo 14, versículos del 19 al 22, de la manera siguiente: por lo cual yo, juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Estoy en el 15 y es en el 14. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo. ¿Usted sabe lo que es eso? Imagínese usted que nosotros vayamos a predicar aquí en la calle, en la esquina, y al predicador le entren a pedrar. Imagíneselo. Sucedió hace 2000 años, pero eso viene pronto. No sabemos si lo vamos a ver o no, pero tenemos que estar preparados, que Dios nos dé la fuerza para ello. Oiga, persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Arrastrado. Cuando a alguien lo arrastran, se deja arrastrar, es porque no está consciente. Pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Mire qué bravo ese muchacho. Él se levantó y entró de nuevo. ¿Usted sabe por qué? Porque había una esperanza. Él había creído en algo y en alguien que le había cambiado su vida a 180 grados. Él perseguía primero a la iglesia, pero cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos tenido cada uno de los que estamos aquí, dio un giro de 180 grados. Hay gente que dicen que dio un giro de 160, de 360, pero si da de 360, vuelve y cae en el mismo sitio. Pues no. Él estaba de esta manera y se volteó hacia esta, en el sentido de que él creía una cosa, como creían los judíos a los que él le predicaba. Sigue diciendo la palabra: pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar
el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones. No se compara lo que pueda atribularnos hoy con lo que pasaron aquellas personas, con alguien que atente contra la vida suya. Las tribulaciones de hoy en día pudieran ser: se fue la luz por 2 horas o 4 horas, no puedo ver televisión, la que está en la nevera se va a dañar si se pasa, tengo que conseguir gasolina, tengo que prender la planta. En los huracanes sentimos atribulados, en la pandemia nos sentimos atribulados, tenemos miedo de perder la vida física. Aunque sabemos que tenemos una esperanza de vida eterna, el ser humano siempre tiene ese miedo. Pero nosotros, fortalecidos en esa esperanza, nos atrevemos a hacer lo que hacía el apóstol Pablo, a no negar a nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató de una vana manera de vivir. Levantarme, desayunarme y ir al trabajo. Todos los días lo mismo. Almuerzo a las 12, cena por la tarde o a la noche, a ver las noticias, a ver televisión, y lo mismo. Los fines de semana, ahí me invitaron a una fiestecita, voy para allá, a ver si puedo levantarme algo. Ese era el pensar del hombre. Tengo carro, tengo cadena, tengo sortija, reloj, y tengo chavo, tengo una paca aquí en el bolsillo, papá. Estoy loco por explotarla. Ese era el pensar del hombre, una vana manera de vivir, porque no buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás que el hombre deseaba tener viene solito, viene por añadidura, pero haciendo la voluntad de Dios. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, hablando rápidamente, hablando tempranamente, dándole gracias a Dios en todo momento por todo, por las cosas buenas y por las cosas malas que nos suceden, para que levantemos el pie. Esa es la idea, hermano. Y usted está consciente de que está protegiendo algo que Dios le dio y que no es suyo. Cuando el hombre muere, el espíritu va ante Dios. Así que tenemos que aprender a ser buenos administradores en nuestra vida. Ya nosotros empezamos a hacerlo, vamos a seguir administrando la vida que Dios nos dio, aspirando a una buena conciencia. Es decir, que el apóstol Pablo nos dio un ejemplo y él veía a nuestro Señor Jesucristo como Dios lo ve, el primogénito de los muertos, a quien tenemos que imitar en obediencia, en humildad, en ese temor reverente que debemos tener hacia Dios. No tememos porque Dios sea malo, no, tememos porque es fuego consumidor. Si usted es una persona que conoce las Escrituras y tiene discernimiento sobre las profecías que hablan acerca o narran la venida de nuestro Señor Jesucristo, usted no debe quedarse con ellas para usted solo. Usted tiene que expresarla a las personas que lo puedan escuchar o que tengan el interés de escuchar la palabra. Tiene que haber una disposición en mí de que la gente pueda ver que habita el Espíritu Santo. ¿Recuerdan las virtudes? Hay que practicarlas. Hay que sabérselas de memoria.
A Dios le agrada eso. Que usted salga amor, que usted se sienta gozoso aunque esté atribulado, que tenga paz en su vida. Por lo menos trate de buscar esa paz que Cristo nos dio, que no es la misma paz del mundo. Ese gozo del que tanto hablamos, ese gozo de esperanza, esa paciencia que adquirimos con los años, porque para adquirir paciencia hay que pasar por pruebas, hay que pelear batallas para poder ganar la guerra. Y eso no se sabe hasta cuándo va a ser. Uno sale de aquí, no sabe a qué se expone cuando salga. Pero si usted anda con la esperanza de vida eterna que el Señor le dio, y esa sangre que nos limpia de pecado, en la cual hemos creído, nos vamos confiados con el Señor. Hay promesas que se nos han hecho. Hay mansiones que nos esperan. Sabemos que tenemos que pasar por un tribunal. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos allí a ese tribunal? Yo casi nunca he ido a tribunales, pero me recuerdo una vez que fui a un tribunal y me acompañaba mi hermana María. Y yo andaba con la camisa desabotonada de aquí, con el pecho afuera. Y el juez me dijo, abotónese la camisa. Yo pensaba que iba a ser bien drástico conmigo de ahí en adelante. Y da la casualidad que él estudió con María, estaba en el mismo curso de la escuela. Y la saludó y él le dijo, es mi hermano. Y él fue benevolente conmigo. Eso no lo olvido nunca. Un juez que no escribía con la mano. ¿Usted sabe con qué escribía él? Con la boca. Él se ponía el bolígrafo, no sé cómo, en la boca y firmaba. Tuvo un accidente bien grave, pero seguía siendo juez porque tenía conciencia, aunque no tuviera brazo. Y a esa conciencia es que el mensaje intenta llegar. El mismo Pablo le decía, Señor, quítame este aguijón. Que el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, que si hay alguien débil, comenzando con este servidor, yo debo tratar de que la palabra me saque de esa debilidad, que sea el Señor Jesucristo el que actúe, que yo lo deje actuar en mi vida a través de su Santo Espíritu, para que me dirija a toda la verdad. Esa es la idea. Ese es mi abogado hoy, pero mañana va a ser mi juez. ¿Usted sabe cuántas almas hay esperando en ese lugar de espera? ¿Cuántos millones de habitantes viven en la tierra actualmente? Aproximadamente 8 billones. 8 billones son 8 billones, pero para contarlo uno por uno está difícil. Imagínense que los que mueren, nacen y mueren, nacen y mueren, y nacen y mueren, y hay muchos que se van sin la esperanza de vida eterna. Porque yo no he tenido la valentía de pararme a decirle lo que le espera, a decirle que hay un juicio que le espera a todo el que muere, pero que los que mueren en Cristo, cuando llegue ese día, van a ser resucitados primero. Y esa esperanza de vida eterna sigue en cada uno de los que lo esperan, de los que esperan a Cristo. Mire, hay un pasaje que se toma casi el capítulo completo, que habla a nuestro Señor Jesucristo directamente. Ese es el libro de el capítulo 24 de Mateo. El Señor explica las cosas que van a suceder y cómo van a suceder. Pero hay una parte donde dice, el que le entienda, porque nuestro Señor está hablando tanto de aquel día
que la humanidad espera, tanto los que han muerto como los que están vivos, que conocen la palabra, como del día en que iba Jerusalén a ser destruida. Vamos al capítulo 24 de Mateo y vamos a leer y vamos a ir desglosándolo. Comienza diciendo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¡Wow! ¡Qué cosa más bella! Eso es un énfasis que le hemos puesto, ¿verdad? No dice así la palabra. Respondiendo él, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor estaba hablando de la destrucción en los años 70 por los romanos. 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Cómo nosotros dejamos que no nos engañen? Escudriñando las Escrituras. Si usted no escudriña la Escritura, va a ser presa, fácil. Y ellos se aprovechan porque hacen una mezcla del antiguo con el nuevo, y antes de bautizarlo le preguntan: ¿usted trabaja? Sí. ¿Cuánto usted gana? Tanto. Pues usted tiene que dar tanto de diezmo, y no lo han bautizado todavía. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Lo hemos visto? Sí. ¿Recuerdan la historia del Cristo de Ponce? Oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cuánto tiempo hace que estamos oyendo de guerra? Desde que éramos niños. Pues antes de que nosotros naciéramos hubo muchas guerras. Mirad que nadie os turbéis. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ve acá, como que está habiendo mucho terremoto últimamente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se ponen a ver las noticias mundiales? Si nos quedamos aquí nada más, solamente vamos a conocerlas de aquí, pero si vamos a escuchar las noticias mundiales, nos vamos a dar cuenta que están ocurriendo muchos terremotos. Están ocurriendo muchas guerras, pero todavía no es el fin. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Otra vez la palabrita tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Miren, Pablo le escribe una carta a los tesalonicenses y le dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y es lo que estamos hablando. Vamos a tomar el ejemplo de aquellas personas. Aunque nosotros no estamos en esa tribulación que estaban ellos, vamos a fortalecernos con saberlo, por fe. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza para vencer esas tribulaciones con gozo y con la esperanza viva. Constantes en la oración. Romanos 12:12 dice. Y sigue diciendo la palabra ahí en Mateo 24, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Yo no quisiera nunca tener que pasar por eso, porque ya nosotros tenemos el entendimiento. Así que vamos a tratar de unirnos siempre, de buscar la unidad de la que habla Efesios capítulo 4.
Tenemos que buscar la unidad del cuerpo. Cada uno es un miembro importante, cada uno tiene algo bueno que hacer. Busque dentro de sí qué usted puede hacer para mejorar la obra, para que no se siga debilitando la membresía de los que conocen la palabra, para que esa fe se mantenga ahí intacta, para que sepan que hay que pasar por una prueba. Mire, nos quedamos ahí en el 11. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Cristo venga, Él quiere encontrar una iglesia que esté trabajando. Él quiere encontrar una iglesia que sepa hacia dónde se dirige. Él no quiere encontrar miembros de la iglesia que sean débiles. Él quiere encontrar miembros de la iglesia que espiritualmente sepan que estamos luchando una batalla por la salvación de nuestra alma y por la salvación del alma de las personas que te rodean. Eso no se oye muy bonito, pero es la realidad. Así que si usted ve a su hermano pasando necesidad, ayúdelo. Métase en la tribulación de él. La palabra dice que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Dice la palabra que también el amor verdadero o el amor perfecto no busca lo suyo. Trata de irse por debajo de los demás para ayudar, para servir. No permita que le sirvan, sirva usted. Nuestro Señor Jesucristo vino a servir, Él no vino a ser servido, y Él es el ejemplo de nuestra vida. Sigue diciendo la palabra ahí en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Estamos viviendo? ¿Lo estamos viviendo? Lo estamos viviendo. No lo estoy preguntando. No me contesten porque la pregunta es para darle énfasis al mensaje. Usted no tiene que contestar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta que el evangelio no se predique en todas partes del mundo. Gracias a Dios que tenemos el internet, porque ahora sí es verdad que el evangelio va a llegar rápido. Hay muchos que lo utilizan para otras cosas, pero el que lo utiliza para bien delante de la presencia de Dios está bien utilizado. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Hubo una abominación desoladora en los años 70. A los judíos, el gobierno romano y sus soldados lo humillaron. Aunque el pueblo había sido humillado anteriormente, pero la que Cristo dice, la que éste estaba profetizando aquí, se metieron en el templo, saquearon el templo y metieron animales inmundos al templo de los judíos. Y algunos judíos se los llevaron presos, otros los vendieron y los sacaron de allí. El gobierno romano hacía lo que quería con los judíos. Y a la fuerza, porque era con soldados. Verso 16. Entonces los que estén en Judea, ahora está hablando aquí a los judíos que están en Jerusalén en esa época. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
Esas son cosas que sucedieron ya. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Huyan. Viene el imperio romano, viene el gobierno romano con sus soldados, váyanse de ahí. Eso es lo que está diciendo el Señor en aquella época. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, claro, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hay que orar por eso. O sea, ellos oraron por eso, porque ellos eran los que guardaban ese día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación. O sea que los que están predicando que viene una gran tribulación, están en lo correcto. Al final de este mundo, al final de cuando venga nuestro Señor Jesucristo, van a estar en gran tribulación. Y eso se llama el poco de tiempo mencionado en Apocalipsis. El poco de tiempo. Ahí va a estar gobernando el cuerno pequeño, que todavía no ha surgido. Sigue diciendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que aquí está hablando de otra tribulación, que es la final, cuando Cristo venga, no la de Jerusalén. ¿Se entiende eso? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos hablando del poco de tiempo cuando venga nuestro Señor Jesucristo. La iglesia va a estar. Por ahí predican que el Señor viene a llevarse a la iglesia antes del poco de tiempo. Eso no es verdad. Tiene que completarse un número de mártires. ¿Usted sabe lo que es un mártir? Una persona que entrega su vida por la causa de Cristo. ¿Se acuerdan de Esteban? Que murió siendo apedreado y que Saulo apoyó eso. Eso le pesó mucho a él después que entendió la verdad. Nosotros a veces en nuestra vida hemos apoyado cosas que no están bien. Tenemos que hacernos una inspección interna a ver cuáles son las cosas que no debemos apoyar. Sigue diciendo, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Estas son palabras de nuestro Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¡Wow! Si usted se siente escogido por Dios, si usted ha entregado su vida al Señor, si usted tiene una esperanza de vida eterna y anhela ir a conocer aquellas mansiones, ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, estar en el cielo, conocer al Padre Celestial, hay que luchar por eso, que es lo que nos produce ese gozo. Sigue diciendo la palabra, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El cuerpo muerto, o los cuerpos muertos, hay una invitación en Apocalipsis para que las aves se coman las carnes de las personas que va a haber en aquel tiempo que hayan fallecido. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, capítulo 19, me perdonan si le estoy poniendo mucho material, ¿verdad? Lo que pasa es que esto es algo interesante y que nosotros debemos dominarlo. Mucha gente no se atreve o no quiere hablar de esta palabra como la dice,
Pero estamos siendo apoyados por la palabra. Si usted tiene alguna duda cuando terminemos, se acerca. Nosotros estamos en la mejor disposición de contestarle la pregunta que sea. Y si no se la podemos contestar, se la debemos. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. ¿Recuerdan aquel jinete que montaba un caballo blanco en Apocalipsis capítulo 6? Primeros versículos. Es el mismo que al final es mencionado aquí. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo es el que lleva la acción en la oración, pasado, presente y futuro. Sigue diciendo: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esa espada que sale de la boca es la palabra. Una espada de doble filo, que si nosotros no aprendemos a manejarla como soldados, como buenos soldados, que tenemos puesto la ropa del soldado, y tenemos una espada que es la Biblia, y tenemos un escudo que es la fe, y así sucesivamente lo puede encontrar en Efesios capítulo 6, la vestidura del cristiano. No podemos quitárnosla. Y la espada tenemos que aprender a manejarla. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Los gobiernos, los líderes políticos no creen en esta palabra. Ellos creen en ellos, y ellos hacen leyes para ganar adeptos a su partido, para ellos seguir gobernando y poniendo leyes que van en contra de Dios. A eso es que se refiere esta palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo lucha con vara de hierro contra esos gobiernos. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Lo oyeron? Lo repito. Diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Versículo 17, de hoy al 18 ahora. Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra. La bestia son los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ya dijimos cómo es que ellos guerrean, pero la palabra de Dios es más fuerte. La historia de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, el evangelio que predicamos de muerte, sepultura y resurrección, es lo que pelea, porque ella va diciendo lo que hay que hacer, pero ellos no entienden o no quieren entender. Y la bestia
fue apresada, los gobiernos, y con ella el falso profeta, los que predican otra cosa que no es la palabra, los que tienen una doctrina que no es la doctrina del Nuevo Testamento, de la iglesia que el Señor edificó. Él dice en Mateo 16, 18, edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él fue que dio su sangre por ella, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército. ¿Qué se ha afirmado últimamente? En los últimos años pasados, que se apagó por la pandemia, que nadie casi habla de esto, que un hombre se case con otro hombre. Ya eso es un permiso en contra de Dios. Ya están guerreando. El uso de marihuana es legal para los que tienen dolor y tienen enfermedades terminales. Una mujer se puede casar con otra porque eso es un contrato entre parejas. ¿Qué dice la Biblia? Hombre y mujer los hizo para hacer familias. Génesis 1, 29, 27 y 28. Dios lo hizo para que se multiplicaran. ¿Y qué está pasando? Están cambiando la voluntad de Dios y nosotros lo estamos viendo porque la palabra nos lo enseña. Y ya para terminar, dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Si usted no tiene la marca del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, va a tener problemas. Porque hay otros que están marcados con el sello de la bestia, que son los que aprueban lo que hacen los gobiernos mal hechos en contra de Dios. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que monta el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Habían aves? Había carnes. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló y cuando Juan lo vio. Así que, dice Juan, para terminar, ¿verdad? Juan 12, 48. De esta manera, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Que Dios les bendiga. Ha sido un momento maravilloso poder compartir la palabra con todos ustedes y tratamos de impregnarnos de gozo, tratamos de mantener viva esa esperanza y nos exhortamos para que nos mantengamos en oración. Dios les guarde.